amigas que hoy nos acompañan, porque además de su experiencia, además del acompañamiento y además de la amistad, pues son excelentes personas. Y yo encantada de poder estar con ustedes escuchándoles. Y pues vamos a dar inicio entonces a esta jornada sobre los cuidados. Y para eso, esta dinámica es un conversatorio, es un formato un poco más relajado, donde queremos escucharlas y queremos que les compartan a las personas que nos escuchan acerca de cuáles son los autocuidados de que hablamos cuando hablamos de autocuidados. Entonces, primero le vamos a dar la palabra a nuestra querida Itzel Lozada para que ella dé inicio con este conversatorio. Itzel, bienvenida. Gracias, Angie. Gracias, compañeras. Gracias, Cultivando. Bienvenidos, bienvenidas. Justo como decía Angie, este conversatorio forma parte de estas jornadas de cuidados y el tema, no podríamos hablar de ese tema sin hablar de la premisa fundamental que para cuidar a otros y a otras, pues tenemos que cuidar a nosotras, a nosotros mismos. Es el autocuidado. Voy a abordarlo de manera muy rápida desde la perspectiva jurídica en atención justo a las disciplinas y a la formación profesional de cada una y ya después, bueno, vamos conversando justamente, ¿no? Desde la perspectiva jurídica, el derecho al cuidado es un derecho humano. En ese sentido, y en un contexto amplio, el autocuidado forma parte de ese derecho humano. Aquí retomo la definición de Laura Pautasi, que justo dice que el derecho, como derecho humano, es justo el reconocimiento del derecho a cuidar, ser cuidado o cuidada y a cuidarse. En un contexto muy amplio. Ahora, ¿cómo vinculamos esto con lo jurídico? Justamente porque es un derecho humano y ya como de manera más actual, en la Cámara de Diputados se acaba de aprobar la reforma constitucional al Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, ahí sí, de alguna u otra forma, tenemos que vincular el derecho al autocuidado con esta reforma constitucional. ¿Por qué? Primero, por lo obvio, porque como decía al principio, no podemos cuidar a otros o a otras si no nos cuidamos por nosotras mismas. De manera expresa no está en el texto constitucional, sin embargo, en la reforma, perdón, que ahorita está en el Senado, pendiente de aprobación, pero sí habla de que esta reforma está vinculada con el principio de accesibilidad, que es justo el sentido de que todas las personas podemos y debemos acceder y ejercer nuestros derechos, incluido el derecho al tiempo propio. ¿Eso qué es? Tener tiempo libre, tener tiempo para actividades recreativas, educativas, que justo, y ahorita lo van a abordar mis compañeras, han estado inhibidas a las mujeres por toda esta socialización de género que nos ha obligado desde el deber ser, desde el mandato, a los cuidados vinculados con todo este proceso de socialización, que insisto, lo van a abordar ellas. Sin embargo, en otras legislaciones, en otros sistemas jurídicos, este derecho al autocuidado se refleja en la corresponsabilidad, ¿no? De cuando tengo tiempo y puedo conciliar de manera adecuada obviamente, y de manera indefectiblemente, está el derecho al cuidado. Cuando yo tengo tiempo libre para educarme, ¿no? Para continuar mi formación personal educativa, pues también estoy hablando del autocuidado. Es decir, es un concepto amplio y un derecho humano que debemos verlo con esa amplitud desde, insisto, el ámbito jurídico. Hasta aquí mi primera participación. Muchas gracias, Itzel. Abres una gran pregunta hacia todas las personas que nos están escuchando y entonces debería de existir entonces sí o no el derecho al cuidar, a ser cuidado y sobre todo a mí me da me queda esta gran incertidumbre, ¿no? De cuando escuchamos que sobre todo una mujer que es madre, que está trabajando, que habla entonces del tema de su tiempo libre y que socialmente pero es que eres madre, debes de aguantarte, ¿no? O eres madre, debes de hacer todo, sonreír y lucir perfecta, ¿no? Y entonces ahí se queda esa gran interrogante, bueno, entonces podemos cuidar, podemos criar, pero ¿no podemos cuidarnos? ¿Qué pasa en esa mezcla? Y bueno, yo sé que más en los siguientes diálogos nuestras compañeras lo van a ir abordando de manera perfecta, entonces ya no le meto más a mi cuchara y ahora le cedemos el turno a Anayeli Muñoz. Bienvenida, Anayeli. Hola,
Pues mucho gusto de estar aquí hoy con todas y todos, y yo invitaría también pues a todas las personas que hoy nos están escuchando, que nos están viendo, pues a que nos pongan precisamente esos comentarios de cómo han vivido, cómo hemos vivido las mujeres durante la pandemia, porque efectivamente hace un momento, como ya decía Itzel, pues ha sido aprobado un sistema nacional de cuidados que apenas fue avalado por la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, en noviembre, y también, como ya señalaba Itzel, se ha enviado al Senado. Sin embargo, bueno, esto evidentemente no ha entrado en vigor y falta muchísimo para que veamos cristalizado, que podamos entender y que se ponga en marcha ese Sistema Nacional de Cuidados. Pero ¿qué es lo que ha pasado antes? ¿Por qué este tema de autocuidados es más importante para las mujeres? Porque efectivamente también ya lo comentaba la compañera que me antecedió en sus comentarios, pues para las mujeres ha sido por los roles de género que nos han asignado por el simple hecho de ser mujeres. Ya sabes, te tienes que quedar en casa, tú tienes que encargarte pues de los cuidados de la familia, de la crianza de las hijas y de los hijos, pero además ahora pues trabajar, estudiar, hacer mil cosas. Y durante la pandemia, ya lo han dicho incluso ONU Mujeres, que hemos sido las mujeres las que más hemos padecido. Sin duda alguna, no creo que exista una sola persona en el mundo que no haya padecido por la pandemia, pero las mujeres hemos tenido una doble o una triple carga, y los autocuidados los hemos dejado hasta el final de todas las listas o de todas las tareas que debemos realizar. Hay incluso una guía que yo ya les comentaré en mis próximas presentaciones, que me gustó mucho, que leí hace unos meses, parte de mis crisis personales también, de cómo tenía esta doble o esta triple carga durante el confinamiento, y encontré una guía que es de autocuidado, se llama Para las mujeres que sostienen el mundo, que se realizó en España. Y hay una frase que a mí me gustaría retomar, que es de ONU Mujeres, que se da justo para inicios de la pandemia, bueno, inicios en México, porque ya llevaba un par de meses en otros países del mundo. Y dice ONU Mujeres, hemos visto como tantas otras veces que las mujeres cargan sobre sus hombros el bienestar de los países. En este momento están trabajando día y noche para mantener unida la sociedad. Lo hacen a través de la atención médica, de la atención materna, de la atención a las personas mayores, la enseñanza a distancia, la atención de las niñas y niños, en las farmacias, en los supermercados y como trabajadoras sociales. Y esta guía, precisamente que se realiza en España, recuerdo si eran 15 o 18 puntos que recomiendan a las mujeres sobre cómo autocuidarse durante esta pandemia. Evidentemente fue más duro durante los meses que fueron de un confinamiento estricto, sin embargo, muchas y muchos seguimos haciendo el trabajo desde casa, seguimos estudiando desde casa. Bueno, pues nuestras niñas y niños en todo el país siguen estudiando desde casa. Entonces, me parece que es indispensable que hablemos de cómo autocuidarnos nosotras como mujeres durante este confinamiento, y sobre todo retomando lo que decía Itzel hace un momento, pues al final es nuestro derecho humano. No lo ejercemos o no ponemos, digamos, ese especial énfasis o esa atención, pero al final es nuestro derecho. Y pues me gustaría compartir en un rato también algunos de estos consejos que da esta guía, y por supuesto pues reiterar la invitación a todas las mujeres que nos siguen, a todas las personas que nos siguen en esta transmisión, pues a que nos hagan sus comentarios y nos vayan platicando pues cómo han enfrentado esta pandemia y si efectivamente han dado espacio y tiempo para los autocuidados. Gran pregunta que les invitamos a todas las personas a que respondan desde los comentarios de esta transmisión en vivo, ya sea en Facebook, en Twitter, sino también nos pueden mandar un mensaje desde Instagram. Prácticamente estamos en casi todas las redes sociales. Estamos negociando si hacemos un TikTok también, entonces bueno, ya veremos, ¿no? Y muchas gracias, Anayeli, por tus comentarios. Y entonces justamente esto nos abre la pregunta a bastantes cuestionamientos. Creo que la pandemia, algo de lo que trajo es que llevó a las casas todo. Llevó a las casas todos los trabajos, llevó a la casa todas las problemáticas, llevó a la casa todas las desigualdades, y que justamente la pandemia visibilizó eso, las desigualdades en cuanto a la división sexual del trabajo. Recuerdo que en una investigación que estuve haciendo hace poco, de hecho varias de ustedes participaron, ¿no? Que decían, es que prácticamente en casa está haciendo todo, ¿no? Ya no hay tiempo para nada, y cada vez que se escucha el mamá viene acompañada de una queja o de una petición, no viene acompañada del mamá, ¿cómo estás?, ¿no? Es mamá, necesito hacer esto, mamá, necesito aquello, ¿no? Y
Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la participación de las otras personas que están dentro de los mismos hogares? Recordarán ustedes que hubo mucho, sobre todo hace un año justamente, que empezaban a ver estas fotos de los padres, hombres, yendo al súper, ¿no? Y que decían, yo aquí apoyando, ¿no? Y era como de, ok, hay que replantearnos muchas cosas, pero voy a dar ahora la bienvenida a Selfa González Gomar para que ella nos platique un poco acerca, también acerca de los autocuidados, que estoy segura que tiene mucho que contarnos al respecto. Bienvenida, Selfa. Muchas gracias, Angie. Gracias. Hola a todas y a todos. Bueno, retomando un poco lo que comentaba Itzel, nuestra compañera Itzel y nuestra compañera Anayeli, efectivamente, esto es un derecho humano y pareciera que estuviéramos hablando de algo que es como muy obvio, sin embargo, es algo que no lo tenemos construido o incorporado. Efectivamente, la pandemia ha hecho que se visibilice o que se exacerben cosas que ya estaban desde antes. No surgieron con la pandemia, existían, pero con la pandemia se han hecho mucho más visibles. Y tenemos ahora mujeres rebasadas y exhaustas por el tema de los cuidados. Me gustaría a mí retomar una cosa que es muy importante, que en realidad nosotras las mujeres tenemos una trayectoria histórica donde nosotras nos hemos hecho cargo de los cuidados de los otros y hemos estado a cargo no solo de la crianza, sino del cuidado de las personas mayores, del cuidado de los enfermos, del cuidado de las labores domésticas, del cuidado de muchas cosas, ¿no? Entonces, una construcción social de la feminidad, quizá de una manera hasta dentro del inconsciente colectivo, ha sido que eso nos toca por default. Nos toca por default por el hecho de ser mujeres. Entonces, cuando nosotras empezamos a mirar que nosotras también necesitamos cuidarnos y también necesitamos hacernos cargo de nuestras necesidades, muchas mujeres lo sienten como si fuera un acto egoísta, como si el cuidar de nosotras nos colocara en un lugar de irresponsabilidad con respecto a los hijos, por ejemplo. Como si, como decías tú, Angie, al inicio, como si específicamente las que somos madres no pudiéramos tener derecho hacia nuestro propio autocuidado. Pareciera que es algo que tenemos que pelear o que tenemos que trabajar para poderlo conseguir. Y eso es como por un lado. Y por otro lado, el librarnos de la culpa que esto conlleva, ¿no? Porque pareciera que el autocuidado nos acarrea culpa por mirarnos a nosotras mismas. Entonces, creo que el tema de empezar a mirar para nosotras en cuanto a nuestras propias necesidades físicas y emocionales, a veces ni siquiera hemos desayunado, ya son las 2 de la tarde y no hemos parado. Y tal vez muchas mujeres que nos están escuchando se identifican con esto. Y esto tiene que ver con el estar a cargo de los otros. Efectivamente, como comenta Anayeli, en la pandemia esto se ha exacerbado porque si antes teníamos 20 actividades, ahora tenemos 40. Entonces, resulta muy complejo. Y entonces tenemos como siento que en esta conciliación o en este encontrar cómo podernos hacer cargo de nuestro autocuidado, terminamos polarizándonos las mujeres. O sea, o nos olvidamos de nosotras mismas en aras de cubrir todas las necesidades de los hijos y todos los demás, o terminamos sobreexigiéndonos para ser la Wonder Woman, la supermujer, ¿no? Entonces tenemos que exigirnos más y más para seguir pudiendo con más. Y terminamos ignorándonos al final. O sea, en las dos polaridades terminamos no mirándonos. Y pareciera que esto lo tenemos incorporado como parte de nuestro inconsciente colectivo o lo que hemos introyectado que significa ser mujer. Entonces yo creo que el tema del autocuidado tiene la esfera jurídica, tiene la esfera social y tiene la esfera personal e inconsciente. Más adelante voy a abordar sobre el tema del maltrato y el buen trato que tenemos incorporado en el marco del autocuidado, ¿no? Cómo hemos construido o tenemos tan introyectado este tema de no mirarnos, tenemos tan representado esto como parte de nuestra normalidad. Entonces, pues hasta aquí mi primera participación.
Muchas gracias, Elfa, y destaco sobre todo esta parte que decías, ¿no? Que las mujeres lo hacemos por acto de amor, ¿no? De hecho hay una imagen en redes sociales, ¿no? Que dice que se hacen las trabajos, palabras más, palabras menos, pero que se dice que estos trabajos de cuidado se hacen por amor. Y bueno, pues por amor las mujeres somos las más pobres entre las más pobres, ¿no? Porque pues el amor no te tiene un sueldo, el amor no tiene prestaciones y pues todo lo que implica el amor, ¿no? Y yo les invito a las personas que están escuchándonos que hagan un pequeño ejercicio acerca de cuántos tiempo invierten justamente a estos otros trabajos que son aparte no remunerados para que ustedes inicien su mañana en su home office o el trabajo que estén realizando, qué otras actividades se tuvieron que realizar antes, ¿no? Desde el café, tender la cama, la ropa que traen puesta, y quién hizo esas actividades y cuánto tiempo conlleva hacer esas actividades, y pues van a darse cuenta, ¿no? De que quién está realizando qué en las respectivas casas. Y para justamente terminar esta primera ronda de participación, le cedo la palabra a nuestra compañera Liz. Por favor, Liz Romero, bienvenida. Gracias. Un saludo, compañeras, a todas. Me da un gusto enorme compartir este espacio, que la verdad es que aunque sea sueto, nosotras estas conversaciones que tenemos, estos encuentros, los disfrutamos, por eso estamos aquí. Es decir, yo creo que también, aunque implique una parte de cierta preparación, de estar como atentas y enfocadas, son trabajos que no nos implican un sacrificio, sino que nos gusta estarlo haciendo. Entonces, en ese sentido, pues por eso hacemos pausas o a veces se nos olvidan los días de asueto cuando hacemos cosas que nos gustan. Una vez dicho esto, a mí me gustaría empezar como pues con una denuncia abierta por los sucesos que pasaron en Aguascalientes el pasado 8 de marzo. Es una denuncia y una inconformidad, porque bueno, justamente todo lo que nuestras compañeras han ido exponiendo tiene que ver con esta premisa de que lo personal es político, ¿no? Y entonces no podemos desfasarnos entre la vida personal y la pública, no hay decisiones tajantes. Entonces, bueno, aquí estas represiones, estas chicas golpeadas, privadas de su libertad, estaban esperando, muchas de ellas, yo creo que de una manera a lo mejor ingenua, que el Estado las iba a cuidar, cuando justamente esa es una preocupación. Tenemos que estar cuidándonos de los dos frentes, ¿no? O de estas dos esferas, en la privada y en la pública. De manera muy amplia, lo digo. Es decir, también nos tenemos que cuidar de aquellos que por obligación nos tendrían que estar cuidando. Entonces, esto también resulta ser sumamente desgastante para las mujeres, porque además es como que te cae por sorpresa, porque lo sabemos que ellos, los policías, las policías, están obligadas a cuidarnos. Luego entonces tenemos que estar también defendiéndonos y cuidándonos de estas personas que además pues se supone que trabajan para nosotros, ¿no? Para nosotras, porque sus sueldos, bla, 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 pues dependen de nuestros aportes al Estado. En ese sentido, mi participación tiene más como un techo sociocultural, ¿no? Sabemos también que las mujeres hemos tenido toda esta trayectoria de cuidado, pero no de autocuidado. Es decir, nos dedicamos a cuidar a las demás personas. Sostenemos la vida. O sea, como las feministas nos han dicho, nuestras maestras primeras, nosotras sostenemos la vida. Cuidamos plantas, cuidamos animales, cuidamos personas, cuidamos el medio ambiente. Recordemos que hay una línea del feminismo que es el ecofeminismo, que está centrado en el cuidado. Entonces,
el feminismo llega a decirnos, o los feminismos a decirnos, ojo, pero no se descuiden ustedes, ¿no? No por estar cuidando todo lo demás y por seguir sosteniendo la vida, se vayan ustedes en ese intento de cuidar, ¿no? Y acá, yo creo que en mi próxima participación, para no extenderme demasiado, me gustaría abordar desde el feminismo, desde diferentes feminismos, cómo es que nos han dicho que nos autocuidemos, ¿no? Y esto descansa en la ética del autocuidado. Ellas, ¿no? Mm, nuestras anteriores, nuestras predecesoras son las que nos han dicho como el camino, ¿no? No es un camino que ya está trazado, lo seguimos caminando, lo seguimos construyendo, pero ya nos han dado pautas de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, puesto que en ocasiones pareciese, cuando analizamos estos temas, pareciese que somos como un conjunto de quejas, ¿no? No tiene nada que ver con eso, son denuncias públicas y que además no nada más nos quedamos en el nivel de la denuncia, también estamos accionando por autocuidarnos. Y entonces a mí me gustaría que también, bueno, podamos platicar un poco de esto y mi siguiente participación, pues quisiera irla como encaminando un poco por ahí. Gracias, compañeras. Muchas gracias, Liz. Tocaste dos temas que son muy importantes. Primero, esta denuncia que justamente la seguiremos haciendo el tiempo que sea necesario hacerla porque no puede volver a repetirse. Los sucesos lamentables que sucedieron el día, hace una semana justamente, y que fueron entonces las mujeres quienes estuvieron cuidando a las mujeres que habían sido detenidas desde esta perspectiva, desde este cuidado, desde este sentimiento de, no, de hecho, desde Cultivando Género, el día 9 íbamos a sumarnos al paro un día sin nosotras, pero tuvimos que estar ese día accionando porque sabíamos que si no estábamos todas, no podíamos parar. Y justamente también desde ahí está este reclamo, ¿no? De cómo sin conocer a las compañeras que fueron detenidas, salimos a apoyar, salimos a cuidar y desde fuera estar procurando que se garantizaran también sus derechos. Y segundo, este tema que hablas acerca de que hemos hablado, y que bueno, esta primera ronda fue para hablar también desde el tema de el cuidado en lo general. Pero entonces, y que justamente es la pregunta que quisiera que se pudiera responder en esta segunda ronda, ¿cómo hablamos y cómo entonces estamos entendiéndonos nosotras desde el autocuidado? Justamente apenas que fue el jueves caímos en cuenta que este lunes será puente. Y eso no fue solo un tema de un despiste, porque podríamos justificarlo como, se nos despistó, ¿no? Mi agenda no tiene los días festivos. Pues eso también habla de nuestros autocuidados, de cómo no estamos haciendo un alto y cuando hacemos un alto nos estamos culpando. Y retomo lo que comentaba Liz, ¿no? Ahí pareciera que es una lista interminable de quejas, pero justamente esto se vuelve político. Cuando el querer parar, justamente, entonces, está entre este cuestionamiento de paro porque necesito parar, paro porque debo parar o paro porque tengo que hacerlo y voy a estar, ¿no? Recordándome que pues parar está mal. Y ahí entonces retomo el tema del 9 de marzo, ¿no? El 9 de marzo que venía como esta intención de un día sin nosotras, un día sin trabajos de cuidado, sin trabajos de crianza, para visibilizar lo que es invisible, porque justamente cuando no se hace es cuando se vuelve visible. Y entonces, para yo no entrar más dentro de este rollo, quisiera preguntarles, compañeras, ¿cómo entonces nos vemos desde los autocuidados? ¿Cómo pasamos de entonces de estos dichos a esta práctica del autocuidado y cómo lo hacemos? Definitivamente creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo le hacemos para autocuidarnos? Y siguiendo el mismo orden de la vez pasada, iniciamos contigo, Itzel. Gracias. Bueno, con base en esta pregunta que planteas y como manera de recapitulación, primero lo que mencionaba Angie al principio, ¿no? De cómo las mujeres en esta socialización, al aprender a ser las madres y las esposas, nos han hecho inherente el amor, ¿no? Como con fundamento en el amor y con base en el amor somos cuidadoras y tenemos aparte que hacerlo de una manera generosa, noble, desinteresada, abnegada, comprensiva, entera. Y cómo a partir de ahí entonces nos han socializado de que el amor es para otras, para otros, para otras, pero no para nosotras, ¿no?
Eso es como primer punto. Segundo, lo que decía Liz, ¿no? Que el autocuidado debe ser una estrategia política también. Y creo que lo hemos aprendido, no creo, estoy segura que lo hemos aprendido con base en las movilizaciones, con base en el activismo, con base en los feminismos, que es parte de nuestra vida. Y que definitivamente la parte de lo que lo personal es político se atraviesa todas las intersecciones y justo tenemos que ver el autocuidado en lo personal y en lo organizacional como parte del activismo de que formamos parte. Y tercero, y ya o sea, dirigiéndonos a la pregunta que haces, Angie, ¿cómo nos vemos desde el autocuidado? Primero, y lo que decía Selfa, es que justo en esta socialización nos han enseñado entonces que procurarnos, vernos, entendernos, más allá de los otros, es egoísmo y es culpa. Primero, dejar eso a un lado. No es fácil, por supuesto. ¿Por qué? Porque desde los feminismos el autocuidado es un acto revolucionario y es un acto transformador. Dije hace rato que es un derecho humano, pero dejando ya lo teórico, lo jurídico, debo decir que desde los feminismos eso es el autocuidado. Debe ser revolucionario y transformador, porque justo nos han enseñado lo contrario, ¿no? Nos han enseñado que lo que hacemos las mujeres como madres, insisto, como esposas, es un acto de amor, ¿no? Debe ser un acto de amor. Y cómo nos educaron y cómo hemos aprendido y desaprendido a partir de ahí, ¿no? Digo, porque aparte no tenemos que procurar el cuidado como así nada más, o sea, es lo que decía hace rato, con todas estas cualidades de bondad, de entrega total y absoluta al otro, la incondicionalidad, ¿no? Entonces es empezar a quedarnos sin esa culpa y sin ese egoísmo, porque aparte también, dentro de todo este esquema de autocuidado, nuestra autoestima y nuestro amor propio, para mí son dos pilares fundamentales y me parece que podemos empezar ahí a ir vinculando qué pilares son o cómo formamos el autocuidado, pero nuestra autoestima también, y como esa socialización, varía en atención a los modelos de belleza impuestos, ¿no? Desde este sistema patriarcal, ¿no? Nos han dicho que aparte de todo tenemos que ser así, porque si no es así, pues entonces ya no cumples las normas, y de ahí también en mucho varía la autoestima. Y eso, por supuesto, esa relación con nosotras mismas, conmigo misma, responden a un contexto, a una historia personal, en mi caso. Entonces, para empezar a responder, y insisto, como enfocarnos, es aprender eso, que es revolucionario, saberlo así, no es culpa ni es egoísmo, simplemente es desmitificar todo este proceso de socialización que nos han enseñado, empezar a deconstruirnos y desaprender lo que es es un proceso de todos los días. Saber que nuestro estudio, nuestra formación, digo, en un contexto privilegiado también, porque bueno, estamos hablando también de este contexto de privilegio, es eso, ¿no? Que implica justo y que más allá, eso me parecería importante abordarlo ya como conclusión, que va mucho más allá del positivismo tóxico que nos dicen que tenemos que ser felices y que si queremos podemos, no, eso es otra cosa, ¿no? Es justo partir de aquí, de esta revolución y de este desaprender lo que como mujeres nos han enseñado a hacer, o deber ser, creo que tenemos que hablar de ahí. Muchas gracias, Itzel. Me quedo con estas frases, ¿no? De no dejar esta culpa, que tampoco no es culpa ni es egoísmo, y hay que dejar de aprender eso que nos dijeron que nos toca, ¿no? Hay que dejar de jugar a los trastecitos y a la comidita, que también es lo que nos han enseñado. Y les recordamos a todas las personas que nos están viendo desde la transmisión en vivo desde Facebook a que nos compartan sus comentarios, sus opiniones, justamente de esta pregunta: ¿cómo se autocuidan? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles han sido los retos desde el autocuidado con esta mirada feminista? Porque también ahí cambia todo esto. Y entonces les invitamos a que nos dejen sus comentarios en esta publicación en Facebook, y en un momento más vamos a estar dando lectura. Ahora cedemos la palabra a Nayeli. Nayeli, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te va en esto de los autocuidados? Pues me va regular, porque efectivamente, como lo han dicho quienes me antecedieron, y sobre todo ahora lo que decía Itzel hace un momento, ¿no? El dejar esa culpa, el darte cuenta de que no es egoísmo, que es tu derecho, pero más allá también de lo que decía ella, más allá del derecho, pues es una necesidad. Y yo creo que uno de los primeros pasos debe ser, sí, evidentemente, dejar esta culpa o entender que es una necesidad, pero reconocer que hoy, como vivimos millones de mujeres, no es una cuestión natural,
¿sí? No, es decir, no es que hayamos nacido con el instinto maternal o que hayamos nacido abnegadas o que hayamos nacido para quedarnos en casa y que cumplamos con este rol bajo el estereotipo de callada, amorosa, entregada. O sea, reconocer que eso no es natural, que es una cuestión que se nos ha asignado, que estos roles de género y estereotipos los podemos romper, ¿sí? Es tener una visión distinta y a partir de ahí pues empezar a desaprender, como decían también hace un momento, y empezar a deconstruirnos, que es yo creo que la parte más difícil. Al momento en que reconocemos que esto no es natural, pues nos reconocemos también como seres humanos con necesidades y que pues tenemos que tener una corresponsabilidad para las tareas del hogar, para las tareas del cuidado, una corresponsabilidad con las personas con las que habitamos y por supuesto que nosotros tenemos que estar bien primero física, psicológica y emocionalmente para seguir desempeñándonos. Es muy duro y es muy difícil en un país donde desde Palacio Nacional perpetúan estos roles de género diciendo que las mujeres son muy buenas y muy abnegadas y bien cariñosas. O sea, es decir, es muy complicado porque a veces sentimos que luchamos contra corriente y que encontramos justamente pues esta fortaleza en las asociaciones, en organizaciones de la sociedad civil, en charlas como las que estamos teniendo, en el feminismo es donde encontramos esa fortaleza, ¿no? Y me gustaría hablar también para responder la pregunta que estaba planteando hace un momento Angie, de cómo nos cuidamos. Yo decía, pues estos primeros pasos es reconocerlo, pero lo que les decía hace un momento de la guía que se dio a conocer a nivel internacional, uno de los primeros puntos es, el punto número 1 es, pon el foco en que el esfuerzo que estamos haciendo es por el bien de todas y todos. Esto refiriéndose pues al confinamiento, a la pandemia cuando inició. El punto número 2 es prestar atención a nuestras sensaciones, a nuestros sentimientos, a nuestras necesidades, aceptarlas y que no luchemos contra ellas. Yo creo que eso es muy importante, decir, pues sí, también tengo una necesidad, también tengo un sentimiento, también tengo esas sensaciones y no lucho contra ellas porque es evidentemente natural que lo tengamos. El punto número 3 es reconocer el sufrimiento que estamos atravesando y los aprendizajes que hemos tenido durante este periodo de la pandemia, que evidentemente pues no ha sido nada agradable, ¿no? Esta guía que les compartiré en mi próxima participación para no extenderme mucho más, es una guía que se llama de autocuidado para las mujeres que sostienen al mundo y evidentemente pues doy el crédito, se realizó por parte de la Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades y la Red Municipal de Espacios de Igualdad. Esto se dio a conocer en Madrid en 2020, porque ya en aquel momento se estaba hablando precisamente de cómo estaba aumentando el número de llamadas de emergencia por la situación de violencia en el hogar. Se estaba alertando a nivel mundial y evidentemente también en México, aunque no se quiso reconocer. Al final se dio a conocer que habían aumentado casi 50% las llamadas de emergencia, que había aumentado mucho más las tasas de desempleo de las mujeres en comparación con los hombres, que el desempleo evidentemente pues afectó a hombres y a mujeres, pero más a las mujeres porque nos desempeñábamos pues tal vez en el sector informal, pues justamente para atender aquel rol que se nos ha asignado de llevar, atraer a los niños, etcétera, el aseo en casa, los cuidados, y por eso se desempeñaban muchas de las mujeres en el sector informal. Entonces fue como la línea más delgada que se cortó durante la pandemia, por eso han aumentado las tasas de desempleo, han aumentado las tasas de violencia, y me parece importante que nos tomemos un tiempo y que reflexionemos como hoy lo estamos haciendo, y me sumo a lo que decían las compañeras, que aunque sea un día de asueto, es nuestro espacio, es nuestro tiempo, disfrutamos estar hablando entre nosotras, compartiendo las experiencias, fortaleciéndonos y sobre todo que les sirva a las personas que hoy nos están viendo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, y si les parece, en mi próxima participación hablo un poquito más de otros consejos que se han desarrollado por organismos internacionales para el tema de autocuidados durante esta temporada de la pandemia, que no sé cuándo va a acabar, pero pues parece que todavía un rato te vamos a estar así. Y se viene la tercera o la segunda, eso además. Muchas gracias, Anayeli. Justamente bueno, ahora escuchar a Selfa, que seguramente nos va a platicar mucho acerca de su experiencia dentro de esta pandemia y los autocuidados. Adelante, Selfa. Muchas gracias, Angie.
Pues sí, efectivamente es complicado o complejo decir cómo uno puede llegar al autocuidado, como dando tips, porque es que en realidad es un proceso, como decía Itzel, que implica toda una rebelión. O sea, llegar al autocuidado nos implica desobedecer muchas cosas. Llegar al autocuidado nos implica romper con muchas creencias, nos implica trabajar con es todo un proceso de deconstrucción. Y como bien decía Itzel, es un acto de rebeldía y es un acto político, el autocuidado. Entonces, voy a citar a Fina Sáenz, que ella habla sobre el tema del buen trato ligado a esto del autocuidado. Ella dice que en nuestra cultura tenemos incorporado el maltrato. De hecho, existe el verbo maltratar, pero no existe el verbo bien tratar. El maltrato lo encontramos en el diccionario, pero el buen trato no. El maltrato lo tenemos en relaciones de poder de hombres, mujeres, adultos, niños, instituciones, lo tenemos como muy incorporado, ¿no? Entonces, muchos de nosotras, y más las mujeres, tenemos este constructo de nosotras mismas, donde hemos como aceptado el no mirarnos o el no cuidarnos. Entonces, el poder cuestionar esto y empezar a poner, una manera de empezar a trabajar el autocuidado es poner afuera el dolor. Justamente pareciera lo contrario, ¿no? Este positivismo tóxico que nos dice, que nos da como frases motivacionales y que nos dice cómo debemos hacerle para llegar al autocuidado, parece que es muy irreal porque realmente no nos sentimos así. Entonces el positivismo tóxico nos dice cómo nos debemos de sentir, pero resulta que la expectativa no es como la realidad. Entonces, el positivismo tóxico pues termina frustrándonos más. Entonces, algo que se propone desde la psicología feminista y desde la psicoterapia, es que podamos poner afuera nuestro sentir real con todo lo que nos ocurre. El poder hablar de lo que nos pasa, el decir sí me siento así, el poder tocar nuestros límites, el poder decir que no podemos con lo que no podemos, es muy liberador. Y además nos hace palpar el amor propio de una manera más real, porque pareciera que el amor propio tiene que ver con una construcción de una imagen del éxito y una bola de cosas que también nos ha jodido muchísimo. Empezando por nuestro cuerpo, se supone que tenemos que tener, o sea, empezar a ver a nuestro cuerpo no nada más desde la parte de la imagen o la figura, sino reconocer cuáles son nuestros límites físicos, respetar, reconocer y respetar nuestros propios límites en el amor, en nuestras relaciones, en lo que podemos y no podemos, en lo que queremos y no queremos, y poder decir que no a eso. Entonces, eso nos acerca más hacia la posibilidad de tocar nuestra potencia real como mujeres. El asumir, no voy a hacer esto porque no puedo, porque no quiero. No sentir que tenemos que poder con todo, porque también hemos como llegado a esta sobreexigencia, ¿no? Otra cosa importantísima que desde la psicoterapia feminista es como un punto medular para la construcción del autocuidado, es construir y alimentar nuestras redes de sostén. El saber y darnos cuenta que nuestra resiliencia no es un acto individual, sino un acto colectivo. Entonces, el poder nutrirnos de esas relaciones de sostén. Si un día yo digo no puedo, saber que entonces va a haber otra persona que va a estar allí para mí. Si eso implica, por ejemplo, que mis hijos necesiten atención y yo no pueda, ¿no? O si eso me va a implicar algo en mi economía o en alguna esfera de mi vida, el poderme saber acompañada, cuidada
y no en solitario. Eso es muy importante, porque también en esta construcción que tenemos del positivismo tóxico y de la Wonder Woman y todo esto, es como que tenemos que sostener el mundo. Sí han visto esa figurita de la lotería, ¿no? Que está el monito como cargando el mundo en sus espaldas. Y a veces así estamos, ¿no? Entonces, el saber que no tenemos que hacerlo solas, sino desde lo colectivo, eso nos da otras respuestas, ¿no? Y, también les decía que poner el dolor afuera, porque es que la verdad es que el olvidarnos de nosotras mismas genera mucho dolor. El dejarnos de mirar duele mucho. Y llega un momento en que estamos abatidas y muy cansadas, y eso genera mucha tristeza. Entonces, el poder tener espacios donde se pueda compartir la tristeza o lo que sea que pase y que las demás personas me digan, está bien, te puedes sentir así, en lugar de decirme, no, no estés triste, eso es muy reparador. O sea, el saber que me puedo romper y quebrar y decir, pues sí, está bien, ha estado fuerte, ¿no? Y, y podemos integrar todas las diferentes realidades, porque no todas somos madres, porque no todas vivimos en el mismo contexto, porque no todas tuvimos acceso a lo mismo, porque no todas, entonces el poder, esta parte como transversal del feminismo es muy importante, ¿no? Porque no nada más soy yo feminista en mi contexto de mamá que vive en tal lugar, sino como poder atravesarlo hacia la diversidad. Esto nos nutre mucho. Entonces, yo para cerrar esta parte solamente quisiera decir que el autocuidado es un proceso que se construye, porque no nos enseñaron a tener, no crecimos en el autocuidado. No fue algo para lo que fuimos formadas, no se nos educó en ese sentido. Entonces, es todo un proceso de construcción, como dice Itzel, y que nos va a llevar a toparnos con muchas cosas en el camino. Entonces, eso, como pues, saber que se vale en el proceso tropezarse, ¿no? Y que está bien. Wow, Selfa, nos dejaste con muchas ideas, a mí me dejaste con muchas inquietudes. Destaco estas dos frases. La de llegar al autocuidado es un proceso de rebeldía y es un acto político. Y esta última con la que cierras. El autocuidado es un proceso que se construye. Dios, diosas, más bien, si se construye, wow, qué complejo. Y sobre todo es otra parte, a las que nos están escuchando desde la transmisión en vivo, recordar que el tema de los cuidados y del autocuidado no es solamente desde las maternidades, sino que justamente implica desde nuestro ser mujer, posicionarnos políticamente en este espacio, tiempo, etcétera, ¿cómo entonces nos estamos cuidando? Porque justamente entonces es ver desde nuestro privilegio también las oportunidades, las opciones que tenemos, pero también cómo eso le va dando una narrativa diferente a cómo estamos cuidándonos, cómo tenemos que cuidar y cómo va a ser enfrentarnos justamente a este proceso rebelde de decir, yo me voy a cuidar ahora. Y ahora con este proceso rebelde, que me quedo con esta frase que me encanta, me encantó. Liz, te cedemos el espacio y nada más recordarle a las personas que nos están siguiendo que vamos a leer sus preguntas, ya vi que hay varias, entonces por favor, todas las inquietudes es momento, por favor, no se queden calladas nada, coméntenlo en la publicación de esa transmisión. Gracias. Ya ven por qué disfrutamos estos espacios. O sea, todo lo que van diciendo mis compañeras, ¿no? Es sumamente interesante. Y van como insertándose de manera así cada vez más profunda y más disruptora, porque pues así somos, no podemos ser de otra manera. Yo voy a tratar de seguir el hilito también, sobre todo en la última pauta, en las últimas pautas que fue aquí trazando Selfa. Volviendo a esto que les platicaba en la intervención anterior de la ética del cuidado, he ido como recogiendo ideas desde diferentes feminismos que nos dicen unos una cosa, otros otra, y entonces una también entra en un proceso de justo de reconstrucción
en donde va viendo cada una dónde se sitúa, ¿no? Dónde nos situamos de acuerdo a nuestro propio contexto, porque ciertamente puedo leer algunas feministas más clásicas con las que no resueno tanto, y luego leo a otras que son más de coloniales, más de abajo, y resueno un poco más, es decir, vamos como que cada una también nos vamos apropiando de lo que a cada quien nos sirve. En ese sentido, hay cosas que yo he ido recuperando y que me gustaría compartir. Por ejemplo, una de las que me ha resonado mucho y me ha servido. Hablo en individual porque no puedo depositarlo en alguien más, ¿no? Así, es un individualismo, digamos, no occidental, sino más bien como lo decían ustedes mismas, ¿no? Que no parte desde el ego, desde el egoísmo, sino de que a mí me aplica en mi vida. Por ejemplo, la autobiografía o la autoetnografía, revisar la propia historia. Ya había dicho Selfa, bueno, como la historia de la que como mujeres somos producto, ¿no? Y mi compañera Itzel y Anayeli han hablado de cómo nos han enseñado y estos roles estereotipados. Pero como a mí, Lisette Romero, Selfa, González, como quien seamos, como a mí me construyeron mi vida, ¿no? Porque yo no fui partícipe de ella, ciertamente. Entonces, me dijeron cómo tenía que ser. Desde ese sentido, escribir la propia historia es completamente sanador. Y me parece una alternativa muy buena, porque no todas las mujeres podemos ir a psicoterapia. Sería lo ideal. Y además a psicoterapia feminista o por lo menos que tuviera perspectiva de género. Pero no todas podemos pagar eso, ¿no? En realidad somos privilegiadas las que podemos hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tendríamos que buscar alternativas, ¿no? Escribir nuestra propia historia, nuestra propia autoetnografía, nuestra propia biografía, porque, y no tiene que ser solamente escrita, ¿no? También puede ser oral, puede ser por medio del arte. Escribir algo, puede ser también por medio de una pintura, de algo que yo intervengo, ¿no? Que yo le doy forma, sin palabras. Entonces ahí me parece que podríamos modificar el relato hegemónico. O sea, ¿cuál es el relato hegemónico? Pues justo esto que nos han estado diciendo las compañeras, que tenemos que ser buenas y sumisas y amorosas y cuidadoras y poner la vida de todas las personas por sobre encima, por sobre la propia, ¿no? Entonces, al parecer ahí podríamos ir modificando ese relato hegemónico, ¿no? Y encontrar alternativas, porque claro que las hay, pero primero tendremos que ver qué relato nos estamos contando de nosotras mismas, ¿no? Pues nos han enseñado a autodespreciarnos, empezando por nuestro cuerpo, o sea, si nuestro cuerpo o nuestras cuerpas, como dicen estas jóvenes maravillosas ahora disruptoras también del lenguaje, ¿no? Si nuestra cuerpa no encaja en el modelo hegemónico, patriarcal, de belleza, luego entonces nos odiamos a nosotras mismas, o sea, no terminamos por gustarnos, no importa ni siquiera cuántas intervenciones quirúrgicas, uñas, cabello, pestañas, es que parece que desde el pelo más último hasta el dedo del pie tendríamos que intervenirnos para amarnos. Entonces, ese relato que nos han dicho acerca de nuestros cuerpos, de nuestra belleza, dejémosla, ¿no? Me parece que sería un buen punto de partida. Otro, pues, es también como tener la conciencia de la estructura, del tiempo histórico en el que vivimos, que estamos insertas en un modelo de capitalismo tardío, neoliberalista, ¿no? Donde además, hablando de este cuerpo que nunca es lo suficientemente perfecto, pues tenemos que consumir todo el tiempo, ¿no? Y en ese consumir, nos consumimos. O sea, nunca llegamos a ese estándar porque finalmente ese estándar es inalcanzable. Como lo veamos, desde el punto de vista que lo veamos como madres,
como chicas solteras, como parejas, como hijas, es inalcanzable, porque no podríamos llegar nunca a esos niveles irreales que nos presentan. Entonces ahí yo creo que nos ayuda a ver mucho el tiempo en el que nos tocó vivir, que no es el mismo tiempo que le tocó a otras compañeras. Y que espero que no vaya a ser el tiempo que le toque a las futuras generaciones. Otro, bueno, es acá recupero mucho lo que, por ejemplo, estas feministas decoloniales como Audre Lorde o Gloria Anzaldúa nos han enseñado, ¿no? Recuperar el autoerotismo, ¿no? O sea, recuperar nuestros cuerpos como fuentes de placer y de goce, porque el goce se nos fue negado todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este punto, me parece que es sumamente importante esto, ¿no? Pareciera que siempre también tenemos que dar placer erótico, sexual a otras personas y tendríamos que empezar por nosotras mismas, ¿no? Y bueno, un último que coloco acá es, bueno, y que ese también tiene mucho que ver con las, pues con el bagaje religioso que traemos, ¿no? Judeocristiano, que nos depositó un montón de pecados y de culpas y de desprendimiento de un cuerpo, pues que también tiene partes animales, etcétera. Y bueno, la última sería esto que ustedes ya también han dicho, ponernos al centro, ¿no? Y que no tiene que vernos en relación con nosotras mismas primero y luego con las y con los otros. Es decir, salirnos un poco de toda esta historia de terror que además ahorita en la pandemia nos bombardean todo el tiempo con eso, ¿no? O sea, nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, todo está de la fregada. Pues es que eso, la verdad es que como una mujer mexicana, tampoco es que no lo he dejado de escuchar, pues, no es algo nuevo para mí. Por supuesto que se exacerba ante un contexto de pandemia, pero creo que estamos bastante acostumbradas en algunos países a lidiar con estas realidades alternas, que son un poco temerarias, que no es que estén bien, pero que también nos hacen generar pues, métodos de supervivencia, ¿no? También la pandemia nos ha enseñado cómo podemos cuidarnos entre nosotras. Y bueno, aquí dejo yo un poco para que sigamos, compañeras. Muchas gracias, Liz. Qué enriquecedor es escucharles, definitivamente. Aprendo bastante y seguramente todas las compañeras, amigas que están siguiendo esta transmisión en vivo están igual que yo de sorprendidas. Aunque le estaba haciendo a Liz el bailecito sexy, no la interrumpí y eso fue genial además. Voy a leer algunos de los comentarios. Lo siento, soy la parte informal de este conversatorio, compañeras. Voy a leer algunos de los comentarios que están llegando desde la transmisión en vivo. Dicen que son bastantes. Muchas gracias a todas las que están escribiendo, están comentando. Eso es bastante enriquecedor. Y déjenme ver qué dicen. Están diciendo, ya ven, algo le piqué y ya no se ven los comentarios. Muy mal yo. Ya estoy viendo. Aquí dice, saludos a todas, un gusto escucharles. Saludos desde Guanajuato. Saludos hasta allá, hasta Guanajuato. A ver cuándo nos invitan, estamos muy cerquitas. Yesenia dice, nos encontramos, estoy aquí para ti si tú quieres. Pachuli nos dice, han hecho muchas precisiones que resuenan en todo lo que yo soy. Deseo para nosotras un contexto cercano en el que todas construyendo redes que nos soporten cuando tenemos la certeza que queremos y necesitamos soltar. Como mujeres activistas nos toca ser todavía más consciente sobre y por ahí se le cortó tantito, sobre la importancia, ya lo acabo de publicar, sobre la importancia de estar todo el tiempo. Las escucho con mucho cariño, sus voces me atraviesan intensamente. Gracias por la precisión de sus palabras.
Adrianauska dice: mi pregunta, ¿cómo sería alcanzar un autocuidado en medio de la maternidad? Incluso, ¿cómo pensar la maternidad y el autocuidado desde el feminismo? Escrito por mujeres jóvenes y sin haber experimentado la maternidad. Hay otra pregunta que vi que decía justo, que preguntaba también, que yo no lo encuentro porque hay varios comentarios, muchas gracias a todas, que decía, ¿cómo se le hace cuando no se tiene redes de apoyo? Y justamente con estas preguntas hacemos nuestra última ronda final para también seguir con el autocuidado en este día que se supone que es de asueto. Y yo les pregunto, compañeras, no es una reflexión, no es la conclusión, porque este tema hay que seguirlo hablando y hay que seguirlo hablando muchísimo, definitivamente eso me queda claro. Entonces, ¿cuál sería el mensaje final que darían o la reflexión con la que terminarían su participación en este primer conversatorio? Porque yo les invito a que tenemos que platicarlo muchísimo más, y entonces seguramente este será el primero de muchos más encuentros que tendremos para hablar acerca del autocuidado. Entonces, ahora sí, a libertad de palabra, les pregunto, ¿quién desea empezar con esta última reflexión este día? ¿O lo hacemos ya voluntariamente a fuerzas? Si quieren, en el orden que estábamos. Ok, en el orden que estábamos, sentí como maestra. Itzel, tu reflexión final. Bueno, enriquecedor escucharles siempre. De verdad sigo aprendiendo. Este es un tema del que aprendemos todos los días. Concluir, como dice Angie, pues no se puede concluir, ¿no? Insisto, es un acto de revolución, de rebeldía todos los días. Pero a manera de recapitulación, pues como varios puntos, ¿no? Primero, el acto consciente que nos lleva a la reconstrucción de la mujer como sujeta de derechos, lo que implica de construirnos como objetos. Un manejo equitativo del poder dentro de las relaciones de pareja, cuando hay una relación de pareja, desmitificar todo este tema del amor romántico es fundamental. También es todo desde la visión feminista, todo como el amor propio ha ido menguando y mermando este tipo de amor propio, autoestima. Buscar la soberanía de nuestros propios cuerpos, la responsabilidad de nuestro cuerpo, de nuestra vida y de nuestra sexualidad. No nacimos, como decía Liz, para eróticamente ser felices a otras y a otros. O sea, tenemos que empezar en ese sentido, sí, por nosotras mismas. Primer punto. Segundo, como decía Liz y Selfa y las compañeras y Anayeli, el amor propio no es el imperativo social que nos han vendido también desde el patriarcado, desde el capitalismo. No es igual para todas, para todos. Es alcanzable de manera individual en el proceso que nos contaba Selfa, perdón. En este sentido, en este positivismo tóxico nos dicen que la cultura del esfuerzo también, ¿no? Que si nos esforzamos todo sale bien, de que podemos con todo, y no, el amor propio también se ha idealizado, el amor propio se ha idealizado con nosotras mismas como lo hemos idealizado hacia otros y hacia otras. En ese sentido, no es una perfección que debemos lograr, tenemos que ser autocompasivas, y me parece que es fundamental, ¿no? Estas dobles exigencias como madre, como profesionista, como hermana, como hija, no, primero ser autocompasivas. Y para la compañera que decía del ejercicio de las maternidades, y es algo muy obvio y tal vez muy trillado, pero no por ser trillado deja de ser cierto, ¿no? Así como cuidas a tu hijo y a tu hija, tienes que cuidarte tú. Eso es fundamental, ¿no? Ahorita se los comparto, incluso se los dejo acá, una grafiquita que salió recién, no me acuerdo en qué página, justo de todo este cuidado que ves que le darías a tu hija, y al final dice, así te tienes que cuidar a ti. Y eso es, yo ejerzo la maternidad sola, ¿no? Y para mí es fundamental este autocuidado, esta autocompasión, verme con mis limitaciones, con mis errores, dejar de ser congruente todo el tiempo. La congruencia también nos la han enseñado desde otra perspectiva. Entonces sí, como decía Selfa, me parece súper importante empezar a ser compasivas con nosotras mismas. Ya para cerrarle un parrafito de este libro que les recomiendo muchísimo, se llama Amor Propio, desde los feminismos. Ahorita también les dejo el dato, de verdad es un libro que se lo leen en una tardecita y a mí me pareció revelador. Les dejo el dato y leo nada más. La cima es considerarse una persona que merece afectos sin chantaje, placer sin culpa, cuidado sin explotación, tiempo sin objetivos, emociones sin dolor, duelo sin sufrimiento, reparación, cicatrices, bálsamos, indulgencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Itzel. En los comentarios ahí nos va a compartir Itzel este libro del que nos hace referencia, que por cierto, ya no lo había presumido creo que el año pasado en redes, ¿no, Itzel? Muchísimas gracias, Itzel. Anayeli, tu reflexión final en este primer conversatorio. Bueno, pues muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Ya no digo siquiera de hablar yo, de participar yo, sino de escucharlas. A Selfa, Angie, a Liz, a Itzel. Con algunas tenía el gusto de haber platicado, habíamos hecho algunas cosas juntas, algunas otras pues solamente las conocía de nombre y bueno, mi admiración por ustedes y la verdad es que hoy la reflexión yo creo que nos la llevamos todas, hoy vamos a descansar mucho, vamos a disfrutar de todas estas palabras y sobre todo pues de la reflexión me quedo con esos términos o conceptos que hablaban de la revolución y de la rebelión, eso me encantó, me fascinó. Creo que hay que pasar por esa revolución y por esa rebelión todas, y eso no quiere decir que no vaya a ser doloroso. O sea, al final seguramente todas, quienes hemos entrado en el feminismo, quienes hemos intentado estar en esta rebelión o revolución, seguramente hemos llorado, hemos sufrido al momento de reconocer muchas de las desigualdades que se nos han impuesto y que nosotras mismas pues reproducimos incluso en nuestros cuerpos, ¿no? O la forma en que vivimos y no somos justas con nosotras. Entonces, pues para todas las personas que nos están escuchando, no quiere decir que esto no, pues que no vaya a doler, que no vaya a ser duro, ¿no? Este reconocimiento y después decidir autocuidarnos. Pero es necesario que lo hagamos, porque evidentemente en el futuro para nosotras es mucho mejor. Y si cohabitamos con alguna pareja o con hijas o con hijos, pues tenemos que cuidarnos a nosotras primero. Hay dos puntos de la guía que les decía que me parecen súper importantes. Una es, revisa la distribución equitativa de las tareas, roles y mandatos de género, que es lo que está pasando en casa, pero incluso si vivimos solas, pues hay que revisar qué nos estamos imponiendo nosotras. O sea, estas cargas excesivas, esto de que nos creemos Wonder Woman, a veces hay que revisar qué es lo que nos estamos asignando o imponiendo a nosotras mismas. Si son demasiadas tareas, si son demasiadas cargas, se vale decir, no puedo. Se vale decir, no, hoy no. O a esto no le entro porque no llego a todo, ¿no? Porque a veces nos exigimos de más. Entonces, ese es el punto 6 y el punto 10 es mantener la relación con nuestra familia, con nuestras amigas y con nuestros amigos y apoyarnos. Insisto, se vale pedir ayuda, se vale pedir apoyo. Hace un momento alguna persona comentaba en el Facebook que qué pasaba si no tenía redes y en el conversatorio alguna de las compañeras hablaba de la necesidad de apoyarnos en las redes. Bueno, pues hay organizaciones de la sociedad civil como es Cultivando Género y muchas otras que nos sirven justamente para esto, ¿no? Para ir creando esas redes, para apoyarnos, porque desgraciadamente, pues sí hay algunas instituciones, pero no son suficientes o no tienen la perspectiva que necesitamos para ir cambiando esto. Y bueno, pues creo que con eso termino. Muchas gracias por permitirme escucharlas y participar. E insisto, nos vamos a cuidar mucho y ha sido un placer estar participando. Muchas gracias, Nayeli. Me voy con esta frase que dijiste, ¿no? Por ahí tal vez se oían los gritos de mi hija y mi hijo allá afuera, pero bueno, es parte de, ¿no? Es parte ha sido parte del home office y las transmisiones en vivo que hemos tenido este último año. Entonces, al contrario, escucharles también forma parte de cómo estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Me voy con esta frase que dijiste, se vale pedir apoyo, ¿no? Justo. Selfa, ¿cuál es tu conclusión en este primer conversatorio? Bueno, estoy completamente de acuerdo con las compañeras. Ha sido un deleite escucharlas y tener este espacio que incluso para nosotras también es de resonancia y necesario. Así que, como dice Liz, estamos aquí porque lo disfrutamos, que lo necesitamos, las dos cosas. Entonces, efectivamente, es un tema amplísimo como para concluir en bajo, ¿no? Pero bueno, a modo de cierre, a mí me gustaría decir dos cosas brevemente. La primera es que retomo esta parte de apropiarnos de nuestros propios deseos, aunque suene redundante, ¿no? Apropiarnos de los deseos propios. Por ahí decía una mamá que cómo podía ejercer la maternidad y el autocuidado. Yo creo que en el momento en que asumimos lo propio, podemos empezar a avanzar.
Mientras no sintamos que tenemos el permiso para hacerlo, es muy difícil. Entonces, nadie nos da ese permiso nos lo damos nosotras, porque es un terreno que vamos conquistando de a poco. Entonces, es un camino por andar, por deconstruir, como hemos dicho, esto es un proceso, no se sientan que están sin avanzar, porque es como de a poquito, esto no se construye de día para otro, pero el hecho de empezarlo a pensar y a reflexionar ya nos coloca en otro lugar. Ahora, creo que cuando no hay red de apoyo, porque es posible que nos sintamos al inicio solas en esto, porque muchas venimos de sistemas familiares que o nos revictimizan o nos jalan de nuevo hacia lo anterior, porque recuerden que nuestras madres, abuelas, tías y muchas otras personas, hombres y mujeres, en esto. Entonces, a veces pareciera que vamos como solas, nadando en contracorriente. Personas, ¿dónde están mis redes? Lo primero que hay que hacer es romper el encierro propio, como estos silencios que hacemos, donde muchas veces estamos con nuestro propio Pues bueno, ya me queda como un minuto, yo creo, nada más para cerrar y no quedar así. Yo les diría, bueno, solo quiero contestar a nuestra compañera que preguntó sobre la maternidad de manera así muy, muy sencilla. Pues es desobedecer. O sea, todos los mandatos que nos enseñaron como ser madres, hay que desobedecerlos. Nosotras sabemos intuitivamente qué es lo que tenemos que hacer con nuestras hijas y nuestros hijos. O sea, es decir, volvernos malas madres, lo que significa ser malas madres para el patriarcado. Y ya está. O sea, nosotras lo sabemos que es, ¿no? Eso es uno. La otra es, bueno, en esto del autocuidado, solamente colocar algunas preguntas que nos van a hacer sentir que nos estamos autocuidando. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo nos relacionamos? Si eso nos está haciendo sentir bien, nos estamos autocuidando. Si nos hace llorar, si estamos sufriendo, si nos estamos lamentando, si es más tiempo el que ocupamos y nos desgastamos por esa relación, sea X, Y o Z, llamen la relación de pareja, compadre, madre, amigas, amigos, entonces no vale la pena esa relación y nos estamos maltratando, no nos estamos cuidando. Entonces hay que ser selectivas con las personas con quienes nos relacionamos. Y ya solamente le digo a nuestra compañera sobre las redes. Las redes no vienen a nosotras las buscamos y nos las procuramos. Tenemos que andar como tocando puertas, así como los testigos de Jehová, y en ensayo y error. Y ya me voy con esta última idea. Nosotras, aunque estemos platicando de estos temas acá, no es que lo tengamos todo resuelto, pero estamos haciendo algo, nos estamos cuestionando. No tenemos la vida resuelta, no tenemos todas las respuestas, pero estamos en el camino y eso me parece que ya es valioso porque algunas otras compañeras nos pusieron también en este camino. Entonces, pues nada, un abrazo a todas y de verdad un gusto haber compartido hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias, Itzel, Anayeli, Selfa. Muchas gracias por este conversatorio, este diálogo. Escucharla siempre es muy gratificante y definitivamente implica bastante desobediencia, bastante revolución. Y como dijo Liz, no hay que dejar de hacer lo que nos dijeron. O sea, ahí rompan eso que nos dijeron y, mejor dicho, vamos a quemarlo todo.
creo que es lo que lo resume, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas, muchas gracias a todas las que se conectaron en esta transmisión en vivo. El video va a quedarse aquí en la fanpage de Cultivando Género. Posteriormente lo vamos a subir también a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, estén pendientes de las redes sociales porque definitivamente seguiremos teniendo más conversatorios de este tipo porque son necesarios, son revolucionarios y nos encanta además este tipo de diálogos. Muchas gracias, que tengan una muy linda noche y nuevamente gracias a todas. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Bye. Hasta pronto.